Excelentísimo señor ministro de Interior, Excelencia, Manuel Rodríguez Montero de Acevedo, 48 años, periodista. Vengo a recomendarle determinadamente lo siguiente. Mi hija, María Georgina Maia de Acevedo, estudiante de Bellas Artes de Lisboa, 20 años, soltera, fue detenida el día 25 de noviembre último, a las 7 de la mañana, por la Policía Internacional de Defensa del Estado. Y solo hoy, al mediodía, me fue autorizado visitarla en la cárcel de Caxias. A pesar de que el Código del Proceso Penal establece no excederse los 3 días, mi hija lleva más de 2 incomunicada. Pero hay algo peor. No me fue permitido verla a través de 2 rejas. Casi no logré reconocerla, pues su aspecto era absolutamente cadavérico. Tenía dificultades en articular palabras y no podía sostenerse en pie. Todo esto demuestra que fue aislada durante 12 días en la cárcel de la Vid, expuesta a tratamientos violentos como la tortura de sueño, por ejemplo. Señoría, es una niña menor de edad. Nunca ha salido de su casa. Ahora yo pregunto, ¿cómo es posible que un país permita semejantes barbaridades, sea en nombre de lo que sea? Yo te daré, niña hermosa, te daré una cosa que yo solo sé. Yo te daré. Como padre, y también como ciudadano, reclamo a vuestra excelencia que termine semejantes barbaridades, pues no es solo mi hija que es afectada, sino muchos otros jóvenes que están en las mismas condiciones. Solicito a vuestra excelencia providencias inmediatas por ser un acto de elemental justicia. Lisboa, 7 de diciembre de 1964. Papá.
familia como también de los contactos de mi padre, no solo a nivel nacional, sino también internacionalmente. Sus compañeros periodistas fueron piezas fundamentales. Las cosas tomaron grandes proporciones muy rápidamente. Lo más importante en todo esto fue el apoyo de mi familia, de los amigos, porque yo en la cárcel no tenía fuerza. Era muy difícil defenderse. Pasé 12 días en la sede de la policía política, la Antonio María Cardoso. Después, por la presión que hicieron mis padres, me trasladaron para la prisión de Cachigas. Allí estuve 6 días, hasta que se reunieron los médicos y decidieron enviarme para el hospital Miguel Bombarda. Llegué a la sede de la policía política una mañana, en una sala con una mesa. Era un salón totalmente vacío. Como no quería entrar en diálogo con los guardias, era intimidada por varios, siempre con algunas groserías de por medio. Hubo uno que al tercer día o algo así, abrió la puerta, me miró de arriba abajo con sus ojos maliciosos. Ah, que me han dicho de que estás muy buena y he venido hasta aquí para comprobarlo. En la primera etapa me tuvieron 5 noches bajo la tortura del sueño. No me dejaban dormir. Empecé a ver cuadros en las paredes. La guardia, Jodé, Magdalena y otra que no recuerdo su nombre, intentaban por la fuerza de que empezara a ver musarañas, cucarachas, animales en los nudos de la madera del piso. Pero yo no veía nada de eso. Yo solo empecé a recorrer la sala de un lado al otro. Claro, ellos no sabían por qué pasaban las manos por las paredes. Vi un cuadro de Lautrec. Vi otras cosas parecidas. Empecé a recorrer la sala de un lado hacia el otro, hasta que caí desfallecida. No solo fueron los maltratos físicos, hubo de todo. Hubo torturas psicológicas que te dejan mucho dolor. Dolores tan profundos que uno no se logra recuperar ni con el paso del tiempo. Es el caso de Mortagua. No recuerdo si fue en la primera o en la segunda sesión. Él abrió la puerta, me arrebató la caneta que tenía en las manos, tomó todos los lápices y papeles que estaban encima de la secretaria, los rompió y los lanzó a la basura. Después, en la segunda etapa de la tortura, me desperté con barata encima de mí, apretándome y torciéndome los pezones. Eso fue el 13º día. No tengo dudas porque después me trasladaron para la prisión de Cachigas. Barata tenía una mirada siniestra, muy siniestra. Ellos se aprovechaban de los momentos de alucinaciones para hacer preguntas, para tratar de establecer alguna conversación. Pero aún en esos momentos, aunque yo casi no podía sostenerme, sentía que algo me impulsaba, que me iluminaba, y no decía nada. Cuando Mortagua se sentaba en la mesa, intentando sacarme las palabras, yo me apartaba. Echaba la silla para atrás y empezaba a hacer figuritas o dibujos en la tela de mi ropa. Eso lo desesperaba. Hubo un momento en que no pudo más de furia y me lanzó todos los papeles en la cara. Pero el último día en la sede de la policía política fue dramático. Él creó una puesta en escena diabólica y yo terminé firmando un papel que ni siquiera conseguí leer. Ay, Víctor Mortagua.
Entró así de repente, gritando, vociferando, traía muchos papeles debajo del brazo. Lanzó todos los papeles encima de la mesa. Ahora me vas a decir todo lo que sabe. Cosa por cosa, una por una y todo bien explicado. Él ya me había dicho antes, si no hablas, vas a salir de aquí como una perra, como una puta. Yo firmé. No sé, yo firmé. Después, pasados unos años, cuando fui hasta los archivos de la Torre de Tombo para averiguar acerca del proceso de mi padre, supe algunas cosas. No quise saber muchas y tampoco quise leer las actas. Acompañé a mi hermana en esa pesquisa y fueron muchas las sorpresas. En mi caso, estoy convencida de que hay muchas cosas en esos papeles que yo no dije y están allí como si yo los hubiera dicho. Es verdad, yo firmé, pero no sabía lo que firmaba. Eso es una gran angustia para mí. Yo te daré, niña hermosa, te daré una cosa que yo solo sé. Lo más difícil fue el aislamiento, la falta de contacto con las personas. Un momento de desesperación que llegué a pensar, ¿y si no logro resistir? ¿Y si termino hablando? Yo quería resistir. Quería y pedía que la conciencia no me traicionara. Pero como ya dije, el último día con Mortagua fue dramático. Fue una especie de corrida de toros, gritos, insultos y aquellos malditos papeles donde terminé poniendo mi firma sin querer. Fui chantajeada. Si firmaba, volvería a ver a mis padres. Si no, no los vería nunca más. Y eso para mí fue terrible. Yo estaba debilitada. Estaba debilitada en todos los sentidos. Y cuando se está así en un estado de gran debilidad, fácilmente somos atrapados. Yo sé que hubo personas que aún así, en ese estado de debilidad, lograban resistir las provocaciones, los chantajes, con los hijos, con la familia. Pero yo no podía convivir con todo aquello. Es difícil. Es muy difícil convivir con todo eso. Juro que no estoy haciendo un drama. Apenas hablo de ello. Por ejemplo, esa historia de Barata. Nunca la había dicho antes. Es algo muy íntimo, muy personal, un dolor muy intenso. Porque ¿cómo es que un médico, o que se dice médico porque yo no lo considero como tal, cómo es que puede prestarse para semejantes barbaridades? Disculpen, pero no puedo hablar más de eso. Longos corredores, las trevas percorremos. Yo no sé cuál fue mi diagnóstico médico. Estaba muy asustada porque pensé que aquello era un interrogatorio. Después me quedé un poco más tranquila con la doctora María de Lourdes, porque vi que ella discrepaba con el doctor Barata. Me indicaron un tratamiento con insulina que duró aproximadamente 1 mes y medio. Creo, pienso yo, porque no soy médico, que era para cortar con la realidad más próxima. Mi cuadro clínico terminó siendo muy grave. Perdí la memoria, perdí la seguridad. Muchas cosas que no se logran recuperar ni con el paso del tiempo. Tengo blancos totales, mas no averiguo mucho, no me gusta averiguar demasiado. Pero es obvio que tengo secuelas serias tanto en lo psíquico como en lo emocional. Tengo grandes marcas. Por ejemplo, no puedo oír gritería. Me quedo rígida, rígida sin saber qué hacer. Hay personas que en el trabajo me hacen una pregunta o la otra sobre cosas sencillas, sin importancia. Pero esa sucesión de preguntas me remiten a los interrogatorios y me vienen todas las imágenes a la cabeza. Y termino triste. Creo que debí
debería haber borrado esas imágenes de mi cabeza hace mucho. Pero no puedo. En cuanto a la policía política, creo que fueron apenas rozados. Yo no soy vengativa y tampoco tengo odio profundo. Pero pienso en todo lo que le hicieron a este pueblo. Y pienso en los casi 30.000 presos políticos, presos y presas. Fue poco, fue muy poco lo que se hizo. También estoy hablando del tribunal político, porque los agentes eran gente de cuarta, pero quienes los juzgaron, los jueces, esos no. Ellos también tuvieron responsabilidad y no fueron juzgados. Eso es de una gran amargura para mí. Sí, yo sé que lo que estaba en juego era la revolución y que habían cosas de mayor prioridad. Hubo arrestados que cumplieron condena de 16 años. ¿Cómo puede ser eso posible? Eso es algo que no está resuelto. No está resuelto y no lo voy a entender. Y no lo voy a aceptar nunca. Tengo que pensar en la floresta, ¿verdad? La floresta de mi país sufrió tanto. A veces pienso que mi historia solo tiene algún sentido, porque fue el medio que usó mi padre para mostrarle al mundo lo que estaba ocurriendo en Portugal. De alguna manera eso frenó a la policía para que no le hicieran a otros lo que me hicieron a mí. Esa es una gran alegría. Esa es una victoria, ¿verdad? Esa es mi victoria. La verdad es que yo no sé si los Fides eran pobres diablos que hacían aquello para vivir, si eran sádicos que aprovechaban su posición para aplastar a quien se lo ponía. Creo que es Luis Moita. En 1976 era yo el cabeza de lista del Movimiento de Unidad Popular. Hicimos un congreso. Luis Moita, ¿verdad? Pues bien, Luis, creo que los Fides apenas fueron rozados. Yo no soy vengativa, pero no creo que se ajuste la duda en este caso. Eran sádicos que disfrutaban aplastar a los más inocentes. Eso eran, no lo dudes. La verdad es que los Fides eran piezas secundarias de una maquinaria. ¿Secundario? Se ganaban la vida con la crueldad. Un extraño ingrediente de la condición humana, ¿verdad? Es sorprendente. ¿Cómo es que podemos tener placer aplastar a nuestros semejantes? En uno de los enigmas de nuestra condición. Es verdad, en eso usted tiene razón. Es un gran enigma. Pero los Fides nos dejaron tantos dolores. Y el límite del dolor. Yo no sé dónde está el límite del dolor, porque no sé dónde el dolor acaba. Es eso. El límite del dolor. Hubo un primer tiempo que yo me refugiaba en el juego. Construía piezas de ajedrez con el papel plata que envuelve los cigarrillos y jugaba contra mí mismo. Refugiarme en el juego dice muchas cosas. Es parte de los recursos que usamos para vencer la soledad. Reconstituir las letras de las canciones era parte de nuestra obsesión por recuperar la memoria. Había una francesa, Jeanne des Partisans. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Era una cosa así envolvente, combativa, militante. Me gustaba mucho. De hecho, aquellas canciones que más recordaba eran las francesas. Teníamos mucha influencia de la canción francesa. Me gustaba mucho. Todavía me gusta. Nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens pour les lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue. Los golpes eran muy científicos. Tenían la preocupación de no producir fracturas. Eran muy selectivos en las partes del cuerpo donde debían golpearlos. La tortura tuvo etapas muy marcadas. Los 2 primeros días me golpearon. Después tenía que subir una escalera de piedra muy empinada. El ritual sucedía de esta manera. Yo subía una escalera de piedra muy empinada. Me costaba mucho subir.
porque tenía el cuerpo todo golpeado, pero sin fracturas. El segundo día fui golpeado en una sala muy amplia, con mesas, sillas, me tiraron al piso, luego me pusieron una mesa encima para neutralizarme, me metieron una matraca en la boca con mucha violencia. Y perdí parcialmente la vista. Me quedé viendo como una niebla. Mi situación era tan grave que me llevaron a la enfermería. Ahí me quedé muy sorprendido con la reacción del médico. Me dice que lo que tenía era una gripe mal cuidada. Me recetó antibiótico y listo. Después la enfermera me susurró al oído como para que nadie la escuchara. Eso es para prevenir las infecciones de los hematomas que tienes en todo el cuerpo. Y ese día, y eso fue particularmente cruel, la enfermera fue a mi celda a darme un calmante para que durmiera. Estaba a punto de dormir. Vinieron a buscarme para ir a la zona sur. Tortura de sueño después de haber tomado un calmante. Eso fue particularmente cruel. Estuve 5 días con 5 noches, siempre en la sala de interrogatorios, y siempre con un guarda vigilándome. No me preguntaba nada, no me interrogaba. Un tipo allí, solo con el propósito de no dejarme dormir. No podía tomar ducha. Era puro mugre, pero no podía duchar. Yo había llevado un jeans puesto, y con los golpes, las piernas me hincharon tanto. Ya no cabían los pantalones, sobre todo la pierna derecha. Pero el problema más grave fueron las manos. Todavía hoy tengo los dedos deformados. Ellos me recomendaban que quitase las manos de la cara, pero eso es instintivo. Uno siempre quiere protegerse. Entonces venía el golpe y me fracturaban los dedos. La parte más crítica de ese proceso fue la tortura psicológica, mucho más grave que las golpizas. Una persona tiene una resistencia física, a veces mucho más de lo que piensa. Les digo sinceramente, sería comprensible que un hombre en aquellas circunstancias pidiera: ¡no me den más golpes! ¡Por favor, no me den más golpes! ¡Yo hablo, yo hablo, yo hablo! Aquello era tan violento que uno puede llegar a entender que yo no se vale de lengua. Yo no soy tan valiente, pero nunca hice un ruego, ni pedí: ¡no me den golpes! ¡No me den golpes! Yo hablo, yo cuento todo, yo cuento todo. Sin embargo, no resistía a la tortura psicológica. Estaba sentado en la esquina de la sala y vino un Pete. Un Pete con un cierto aire amistoso. Se sentó en el piso a mi lado. Yo lo miré sin disimular la sorpresa. Entonces me dice: hey, amigo, yo nunca había visto un hombre así, y en esas condiciones, y resistiendo todavía. Te juro, después de haberte visto así, yo no vuelvo a golpear a nadie más en mi vida.
Te lo juro. Yo no vuelvo a golpear a nadie más en mi vida. Si crees que puedo ayudarte en algo, a comprar cigarros en Caxias, por ejemplo. Sé que te gusta mucho el tabaco. Y el Pete fue a comprarme cigarros en Caxias. La soledad en estas circunstancias es algo terrible. Uno tiene la necesidad de hablar, de comunicarse, de hablar. Y en mi caso, después que el torturador me trajo los tabacos, quise superar ese estado de ánimo y confié un poco en él. Entonces aquella noche y aquella larga charla le conté todo y más. O sea, hablar en la cárcel es algo dramático. Desde el punto de vista psicológico y hasta ético. En mi caso fue algo muy traumático. Yo supe resistir a la tortura física. Sin embargo, aquel oficial logró envolverme emocionalmente y consiguió lo que se propuso. En aquella noche, en aquella larga conversación, yo hablé todo y más. Yo hablé de cosas que no existían y hablé de ellas como si fueran reales. Yo hablé de personas que no existían y hablé de ellas como si fueran reales. Yo hablé, le conté todo. Confesé mis prácticas, las iniciativas que teníamos, detalles del boletín anticolonial. Lo peor de todo es que incriminé a terceras personas, incluyendo a mis hermanos. Eso fue particularmente doloroso para mí. Mis hermanos. Pero un estado de poco control psíquico. La tortura de sueño provocaba un efecto que todavía hoy me paraliza. Sí sentí un dolor profundo aquí sobre la nariz, aquí entre los ojos, aquí en el fondo de la cabeza. Un dolor concentrado fortísimo. Parece que el sueño se concentraba allí de una manera cruel, era muy cruel. Después aquello se desvanecía y uno empezaba a sentir un gran alivio. En 1976, era yo el cabeza de lista del movimiento. Yo no hablo de esto para intentar una disculpa. Nada más lejos, porque yo no me siento culpable. Yo hablo de esto porque hay personas que tienen una cierta tendencia para envolvernos en la bandera y hacernos héroes a la fuerza. Y eso es un error. Es un error. Nosotros fuimos combatientes. Ahora, traidor, yo tengo la certeza absoluta que no fui. No. Traidor no fui. Por eso la policía me mantuvo tanto tiempo aislado y con un comportamiento tan discriminatorio. Ahora débil fui. Puede parecer inexplicable, pero fui débil. Tal vez uno tenía la preparación suficiente, puede ser. Uno casi se siente aplastado sobre sí mismo, luchando contra una máquina de violencia. Es muy cruel, es muy cruel. En 1976, era yo el cabeza de lista del Movimiento de Unidad Popular. Hicimos un congreso en el Galpón de Amadora, donde estaban miles de personas. Cuando empezó la discusión para la elección, hubo un grupo de congresistas que plantearon: señor Luis Boita, usted habló en la cárcel. Usted es un traidor. Usted no puede tener esa responsabilidad. Un silencio de sepulcros.
se oían hasta las moscas. Yo fui al micrófono. Camaradas, sí es verdad. Yo hablé en la cárcel. Pero mis errores no alteraron mis ideales. Yo mantengo mis ideales y estoy aquí con ustedes. Yo mantengo mis ideales y estoy aquí con ustedes. Hubo una gran ovación. Y desde la condescendencia hasta la solidaridad, yo tuve todo tipo de reacciones. Tanto es un asunto sobre el cual yo tengo una gran tranquilidad. Esta misma tranquilidad que estoy aquí hablando con ustedes. Es un asunto que no me asombra. Señores, no fui héroe, pero tampoco fui un traidor. Et de la mine descendaient des collines camarades. Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. Eran las 4:30 de la madrugada. Yo no abrí la puerta. Ellos no esperaban que estuviera sola. Pensaban que estaba allí con Domingo. Los guardias sabían muy bien a lo que iban. La casa estaba chequeada. Yo llegué 17, 18 horas después del asalto. Ya habían llevado a Conceição para la policía. A cierta altura, todo el pueblo estaba cercado, estaba acorralado. Fui hasta el edificio y me metí debajo de una escalera. Pero la policía me había visto entrar. Me tuvieron 18 horas de interrogatorio amenazándome de muerte a punta de pistola. Después, cuando se dieron cuenta de que yo no iba a hablar, decidieron enviarme para la PIDE. Al llegar allí me dice el inspector Capela: adelante, señora, está en su casa. Esta es su casa. Fueron 3 días con 3 noches horribles. Yo tenía la seguridad de que no iba a salir de allí con vida porque yo no estaba dispuesta a hablar. Era un salón con una mesa, un PIDE o una PIDE que se relevaban cada 4 horas y yo allí. Empezaron los interrogatorios y dije que no hablaba porque no tenía nada que decirle a la policía. Entonces el Tinoco me dice: oye, aquí todo el mundo habla, de aquí no sale nadie sin hablar. Después salen por ahí y dicen que no hablaron, pero aquí habla todo el mundo. Si no hablas, tienes 2 opciones: o para la morgue o para el Julio Matos. No hay alternativa. Es más, hasta que no hables, vas a tener que hacer todas tus necesidades ahí en el piso. Y después las vas a limpiar todas con tu ropa. Y lo cumplieron. Hay cosas de las cuales todavía no consigo hablar ni con el paso del tiempo. Es que nada fue así. Es mejor no hablar de ciertas cosas porque puede ser complicado. Fueron 3 días con 3 noches horribles. Ellos me golpeaban, me daban puntapiés, todo lo que se les ocurría. Aquello era horrible y para colmo sin dormir. Ellos hablaban de muerte y repetían: de aquí para la morgue, de aquí para la morgue. En un momento empecé a escuchar como unos gritos. No sé si eran de otros presos que estaban torturando o eran alucinaciones. Vi las paredes moviéndose, se mecían. Después decidieron trasladarme para Caxias. Y el Tinoco me dice: bueno, cuando regreses vas a continuar con el espectáculo. Ahora este es el momento donde salen las damas y entran los caballeros. A los pocos días me volvieron a enviar para la vida. Y el Tinoco allí. Y me dice:
Bueno, continuemos con el espectáculo. Ahora te vas a quedar completamente desnudado. Así como en penumbra estaba la Magdalena. Yo creo que ella era la jefa de guardia. Ella y otra empezaron a hacerme el interrogatorio. Y me dice la Magdalena muy irónicamente: ah, porque no quieres hablar. ¡Qué pena! Pero tienes que hablar. Me empezaron a dar golpes, puñetazos en las piernas, todo lo que se les ocurría. Aquello era horrible, horrible. Yo me caía, me volvían a levantar y volvía a la Magdalena con más fuerza. ¡Tienes que hablar, cabrona! ¡Habla, puta de mierda! ¡Habla! Y yo lo único que les decía era: mátenme, mátenme, acaben conmigo. Pasado un rato largo, dicta la Magdalena: bueno, vamos a vestirla, porque esta no quiere hablar. Pero en algún momento tendrás que hablar, muchachita. Aquí no se puede estar todo el tiempo con la boca cerrada. En ese momento llegan dos con una cámara fotográfica. Ah, pero si nosotros veníamos a tirarles unas fotos así, en pelota, y ya ustedes la vistieron, ¿por qué tanta prisa? ¿Para qué? Te aseguro que esa mierda no vale nada. No vale la pena ver esa mierda desnuda. Aunque para los comunistas cualquier mierda sirve. Basta que tenga un hueco, haga los movimientos y ya están conformes. Entre tanto vino uno y me empezó a dar con el flash en los ojos. Vino el otro por detrás, me levantó por los brazos y me lanzó un puñetazo en la mandíbula. Yo me caí al piso, me volvieron a levantar y me volvieron a dar y me volví a caer, me volvieron a levantar. Y entonces me cayó la menstruación. Y el tinoco dice: ah, mira eso. Él estaba tan preocupado de que no tuviera almohadilla sanitaria. Él es mi marido, Abraham. El chamaco. A veces le llamaban el chamaco, o el desertor, o el traidor de la patria. Así era como lo nombraban. Después decidieron trasladarme para Caxias. Y el tinoco dice: vístanla bien, que el espectáculo es exclusivo para aquí. Pónganle un abrigo. Aunque la pobre no tiene remedio porque está mala como carajo. Llévensela, llévensela. Esta cabrona es de las que quiere llevar la bandera del partido sobre la caja. Oye bien, muchachita. Aquí no hay revolución que valga, porque a nosotros no nos va a dar la gana de que ustedes se salgan con la suya. Creo que si decidieron trasladarme, porque ya yo había llegado a mi límite, porque estaba mal, muy mal. Yo no estaba preparada para algo así. Por eso hay cosas de las cuales no consigo hablar ni con el paso del tiempo. La policía política no tenía límite. Hijos de puta, cabrones. Muchos murieron en sus manos. No lograron resistir, los pobres. Pero nosotros estamos aquí, vivos. Y por mucho que hayamos pasado, estamos aquí. A mí todavía me cuesta mucho dormir. Duermo poco. Me quedé con insomnio crónico. Pero a pesar de todo lo que pasamos, yo creo que logré superar muchas cosas y que no me quedé atada al pasado. Pero hay cosas. Realmente no quisiera hablar más. Y estos días que Conceição estaba en Caxias, me llevaron para la sede de la policía política. El tinoco me recibió, ya me conocía. Oye, el Partido Comunista está preparando el 1 de mayo. Será algún zapa afuera. Tú eres quien va a pagar los platos rotos. Entonces me di cuenta que por lo menos hasta el 1 de mayo me iba a quedar ahí. Y fue la tortura más prolongada que tuve. Estuve permanentemente en interrogatorios. Y a cierta altura, además de la tortura de sueño, ellos querían que hiciera la tortura de la estatua. La policía va viendo, va experimentando, va palpando,
para ver si el preso se afloja, si tiene dudas, si resiste o no resiste. Ser firme es decisivo en el combate con la policía. Es más, es el camino más corto. Cuando se empieza a ceder, eso no para nunca más. Hay una historia curiosa. Un día me apareció un inspector y me dice: Eso es una resistencia sin sentido. No hablas, no quieres hablar. Pero nosotros compramos ahora una máquina a los americanos que la conectamos al cerebro y aparece todo lo que hay en tu cabeza. Esto ahora puede parecer un chiste, pero la policía está interrogando a un hombre que ya no está en su estado normal. La degradación física y emocional era terrible. Después me apareció un señor con un aire científico que me daba lecciones sobre el funcionamiento del cerebro, cómo es que se acumula la memoria y todos esos procesos naturales. Yo confieso que a determinada altura me quedé con dudas, pensativo. Pensé, entonces, yo no digo nada a estos bandidos, pero si es así, ellos pueden encontrar aquello que yo no les quiero decir. De que aquello todo tenía un aire tan científico. Bueno, hasta que llegó el inspector y me dice: prepárese que va a ser procesado por la máquina. Me pusieron un casco con muchas conexiones, se encendieron unas luces, yo empecé a sentir unos estremecimientos, unos choques. Claro, naturalmente eran choques eléctricos. Y el inspector dice: Conecta la máquina. Y no salía nada. Yo, en aquel estado casi loco, pensé: esto será una avería, o esto no es más que una farsa y ellos no tienen tal máquina. Siguieron las lecciones al cerebro en noches sucesivas. Bueno, y a determinada altura estaba yo muy debilitado y me llevaron otra vez. El inspector dice: Ahora sí, conecte la máquina. Nada, no salía nada. A mí me daba igual. Abrí los brazos, hacía una escena patética y grité: "Come mierdas. Ustedes están perdiendo el tiempo. Yo no voy a hablar. Y aquí de mi cabeza, ustedes no van a sacar nada. Ustedes tienen una máquina, pero es una máquina de mierda". Creo que lo más difícil de soportar fue la tortura de sueño. Pero mi límite era la muerte. Y no puede haber límites. Y quien va con esta determinación no habla. Y eso es lo fundamental, no hablar. El límite en la lucha, únicamente la muerte. Yo segura no estaba. Pero tenía la convicción de que él no había hablado. Realmente no estaba segura ni de que estuviera preso. Pero me hacían chantaje todo el tiempo con eso. A él le hacían lo mismo. Hasta nos enseñaron cartas imitando nuestra letra. En un momento de desesperación yo llegué a pensar, y se habló. Me pasó por la cabeza, como es natural, porque el chantaje era terrible y nosotros no podíamos comunicarnos. Yo tenía una gran confianza en José Sam. Pude haber tenido una sorpresa, pero no me engañé. Sinceramente no me engañé. Me gusta oírte decir eso. También no es la primera vez que lo digo. José Sam fue la mujer más torturada que tuvimos en Portugal. Pagó por mí. Lo más difícil fue el sufrimiento de la familia. Nadie sabe lo que aquella gente sufrió. Recuerdo la primera visita de mi madre a la cárcel, así, con la cabecita baja, y me dijo: "Hija, tienes tan mal color, ya te llevaron al médico". Yo le dije que no y por eso me volvieron a encerrar. Entonces del otro lado empecé a escuchar los gritos de mi madre: "¡Matan a mi hija! ¡Matan a mi hija!". Y yo del lado acá intentando consolarla: "Tranquila, mamá, no va a pasar nada". A mí mi sufrimiento
sufrimiento ya no me importaba. Lo que me dolía era el sufrimiento de los otros. Yo tenía la certeza de que no iba a salir de allí conmigo. Y ese pensamiento te ayuda a vivir día a día. Pero cuando fui hasta la Torre de Tombo quedé tranquila. Porque los archivos dicen, no habló, no firmó, no habló. Longos corredores nas trevas percorremos, sob o olhar feroz dos carceleiros, mas meia luz dos olhos que perdemos nos faz perder a fé nos compañeiros. Eso quiere decir que yo nunca hablé, que jamás abrí la boca para decir nada. Y eso ahora es una victoria. Cuando llegábamos a Caxias y nos preguntaban, ¿y qué? ¿Hablaste? Yo, nada, ni una palabra. Y entonces los compañeros te abrazaban. Era lo primero que te preguntaban. ¿Fuiste presa? ¿Hablaste? Nada. Abrazo. ¿Fuiste presa? ¿Hablaste? Nada. Abrazos. ¿Estuviste en la PIDE? ¿Hablaste? Nada. Abrazo. ¿Dónde es que fuiste presa? ¿Hablaste? Nada. Na Irmã Antônia Maria, da primaz instituição, viva a maior confraria desta válida nação. Buenas noches. Yo voy a intentar hablar porque soy portugués. Entonces, yo no sé si hay esa costumbre, que si es posible, pero de nuestra parte estamos totalmente disponibles para hablar 5, 10, 15 minutos con el público, si hay preguntas, si quieren, bueno, todo lo que quieran, sin censura. Ya pasó lo que pasó. Entonces, bueno, no sé si eso es normal, si quieren, si no. A veces sí. Bueno, si nos estamos 10, 15 minutos. Bueno, yo voy a buscar mis espejuelos, porque no veo nada Me gustaría saber si los textos son relatos reales de presos políticos de Portugal. Sí, nosotros no agregamos una única palabra. Eso empezó con un programa de radio en la Radio Nacional de Portugal que recogió testimonios de los presos políticos que todavía están vivos. O sea, hay presos de 60 y pico de años, 70, 80, 90. Entonces, todo eso todo el texto son los testimonios de los presos políticos reales, sin agregar nada. O sea, lo que quisimos fue quitar algunas partes para que el texto sea más, ¿cómo se dice? Fluido. Pero no agregamos nada. Y los testimonios de los personajes, de las personas que estamos haciendo acá, todavía están vivos. Son personas ahora mismo vivas todavía. Sí, inclusive asistieron al estreno allá en Portugal. ¿Cuándo se estrenó la obra en Portugal? Nosotros estrenamos en 2014. Me parece. Y bueno, en una salita más pequeña que esta, y ellos estábamos los 4, así en la primera. Y sí, fueron a ver más que una vez, algunos.
en la misma época. Y digo, cabe mi ignorancia porque no sabía que, digamos, si fue exactamente lo mismo como lo que el fondo. Yo creo que la de nosotros fue más temprana, porque empezó Decirlo antes, un año antes, no, mucho antes. Terminó en 74. Pero empezó en 29, creo, 28, 29. ¿Cuánto me fueron? Hace 50 años. Bien, fue un poco más que tuvo que ver con España, entonces. Sí, ellos dos se llevaban mucho. Se ayudaban mutuamente. Terminó con la revolución de los carabeles en 1974, 25 de abril. Portugal también tiene un pacto con España. Disculpa. Portugal también tiene un pacto con España de no hablar de las cosas que esta, de no traer Disculpa. Los españoles hicieron el pacto de la Moncloa. Y que no se puede hablar de esas cosas, ellos no hablan mal, es raro. En Portugal no fue necesario hacer ese pacto, o sea, no se habla. No se habló durante muchos años, por varias razones. Una razón de personal de los presos políticos, porque, bueno, como ustedes asistieron, son cosas muy íntimas, muy personales, y eso fue necesario un tiempo para que eso es personal, pero el Estado, los periódicos, hicieron otro tipo de trabajo, que fue precisamente al revés. O sea, que fue hablar con los pides, fue entrevistar a los pides, a los policías políticos. Y, claro, los periodistas, espero que debe haber algunos, pero cuando quieren trabajan muy bien. Los ponían en jardines con sus nietos, o sea, muy tranquilitos, muy dulces, hombres de familia, que tú los veías y decías, no, eso no es posible. Como ese hombre que tiene sus nietos de 5 o 6 años jugando en el jardín, ¿cómo es posible que haya hecho tantas barbaridades? O sea, y eso fue un proceso de blanquear todo lo que se decía en la escuela, bueno, era que Franco fue muy malo, Hitler también, Mussolini, pero nosotros no, eso fue muy suave, no pasó nada, eso, unas galletas y poco más, o sea, no. Entonces, ese programa creo que fue el primer programa en un órgano de comunicación social con alguna dimensión en que se habló de eso. Bueno, hay dos temas muy duros, que es ese y es la guerra colonial que Portugal tuvo en África, y precisamente que terminó también con la revolución. Fue cuando se dio la independencia a Angola, Mozambique. Pero sí, no hubo un pacto. El estreno de esto nos repercutió en la sociedad, así como para replantear el tema, tratarlo. Sí, hubo eso, o sea, había ese programa de radio, y después salió un libro basado en el programa de radio, donde tenía después un encuadramiento histórico, y después la obra. Entonces, todo eso junto fue muy importante, porque además hicimos una gira larga por Portugal y seguimos con la obra, incluso para estudiantes. Eso teníamos dudas si funcionaría o no. Y una vez, por mera casualidad, fuimos a un lugar que teníamos un intercambio con un grupo de teatro. Y de pronto nos dicen, no, la función es por la tarde para 180 estudiantes de 14 años, 17, que eso no va a funcionar. Y no, fue todo al revés de lo que pensábamos, porque hubo un silencio, la gente muy interesada, desconocía totalmente. Hubo una situación que había una niña de
años, que al final en esto que hacemos, hablar con el público, nos decía, bueno, ella lloraba, y no paraba de llorar, no lograba hablar. Después nos dice, bueno, gracias, porque durante años mi padre me habló de eso. Yo pensé que era mentira. Y nunca lo creí. Y ahora, ustedes, bueno, yo tengo que hablar con él porque fui muy injusta con todo lo que me... bueno, entonces los más jóvenes no conocen. Los más grandes no conocían, por lo que iban a saberlo, por la reforma de tantos años no han podido ver lo que estaba pasando. Los más jóvenes no, eso no se Los más jóvenes no, pero los más grandes, la gente más grande. Sí. Sabía y ocultaban, o sea. Sí, todavía tenemos agentes de la policía que están vivos, condecorados por el presidente de la República y jubilados por buenos servicios a la nación. En las escuelas no se enseña historia, esa parte de la historia. Se habla de esa parte de la historia, pero todo ese proceso de torturas, de muertes, eso no se habla. Bueno, en nuestro país, En algunas escuelas, hay escuelas religiosas que dan historia en nuestro país y esos 10 años de proceso no están en la materia. Acá todavía hay escuelas que no están dentro de la materia de los 10 años. Hay un otro profesor más sensible que sí toca el tema, pero, o sea, generalmente no es un asunto que son pocos, pero curiosamente en 2015 hubo más de 12 obras, en 2016 también. No, o sea, que hablaban de la época, pero sobre la tortura, el proceso de tortura, no. Con los drogas entiendo, pero cantidad de circuló en el discurso artístico de una manera muy potente. No, allá se habla de la dictadura, por ejemplo, de la censura a los textos teatrales, que eran los más censurados, más que el cine, más que la música, pero del proceso de tortura no. Una pregunta a propósito del planteo en la obra y es referida a los torturados que hablan y los que no hablan, la estigmatización que puede representar para eso, los testimonios que ustedes recogieron, ¿qué decían sobre eso? Porque hay una experiencia parecida. O sea, hubo todo tipo de situaciones y nosotros lo que hicimos fue poner que son 4 perspectivas totalmente diferentes. Claro, por eso. La pareja, que es una pareja todavía, no habló. Estuvieron presos una cantidad de años y pasaron por toda la tortura que había. Luis Moita habló, o sea, no resistió a la tortura, resistió a todo y no resistió a la gente que apareció a fumar y al isolamiento que estaba, o sea, hay un testimonio que no lo tenemos, pero para ver hasta qué punto la gente estaba. Hay un testimonio de una mujer que decía, lo más cruel que me hicieron fue quitarme el pan, porque yo con el pan atraía las moscas y eso me mantenía activa, porque yo las miraba, hacía todo lo que las contaba, cuando le sacaron el pan, ellas desaparecieron, entonces se quedó en un isolamiento total. Y Luis Moita en eso habló, y George Ingler que no sabe lo que habló. Y todavía este hombre que habló, digamos, este es su testimonio, o sea, él habla desde ese lugar, de esa forma, de su experiencia. Eso a mí me llama mucho la atención porque acá eso bueno, en general creo que se dice tan abiertamente, digamos. Que se habló, Claro, decir yo a veces no lo considero un traidor,
no es una cosa muy frecuente escuchar, digamos, o sea, el que habló, más allá de lo que yo piense sobre eso, digamos, bueno, no es fácil decir yo no soy un traidor. Claro, hubo varias personas que hablaron antes casi de entrar en la cárcel. Yo no critico porque es, o sea, yo no, porque yo no sé. Yo soy muy flaco, no soporto el dolor, no sé cómo. Me miraban con los ojos abiertos y yo posiblemente hablaba. Pero claro, él resistió. Eso pasó. Tampoco hay un registro tan minucioso porque por eso no había fue todo más. Ustedes tienen que planificar documentados, si hablaron, si no hablaron. Bueno, fue eso cuando fueron las propias personas que asumieron. Pero hay una documentación oficial, pero presos, todos. No todos. Estuvieron presos, está desaparecido. No todos. Pero ¿no ves que dice que firmó papeles? Por eso. Yo eso acá lo desconozco, que se firmen papeles, o sea que era como un proceso un poco más legal, no está bien la palabra, pero sí había documentación. No todos, o sea, no todos están documentados. Y además había algo muy cruel. Pero es extraño una documentación con una firma mientras te están... Porque los documentos eran acerca de muchas cosas que dijiste, de fulano, de mengano, que ya de lo que se está haciendo. Sí, para los tener. Solo que la revolución fue tan rápida que ellos no tuvieron tiempo de destruir toda la documentación que tenían. Claro, luego, después de la revolución, hubo eso que él cuenta, que en un congreso le llamaron traidor. Yo quiero preguntar sobre el trabajo de ustedes. Yo veo que es así en todos los lugares que se presentan intimistas porque la poquita gente hace que uno sienta más la vibración de las cosas, de las sensaciones. Si es posible, lo hacemos. Claro, si es una sala un poquito mayor, hacemos también, pero preferencialmente, yo cuando miré esta sala, decía, no, claro, aquí llega de otra forma. En las escuelas secundarias, no sé, de ese nivel, ¿permiten estas charlas o el trabajo de ustedes? Sí. Esa es la diferencia. Por eso decía en una de las clases. No, además, casi siempre cuando vamos, el ayuntamiento que compra el espectáculo y lo lleva para que las escuelas... Pero le permiten, tienen libertad de hacerlo. Cierto también. Bueno, nos llegaron. Hay muchas diferencias. Yo quería preguntar por los juicios, cuando empiezan a enjuiciar a la policía, si también se enjuició a líderes políticos o a algún actor civil que apoyó, digamos, eso. O sea, hubo una preocupación y claro, eso no fue tan... Por eso nuestra revolución es muy romántica, pero con muchos errores, porque no se hace una revolución con carabelas. Pero bien, fue la que fue. Pero, por ejemplo, todos los políticos vinieron, muchos de ellos para Brasil, tenían ya... Claro, eso fue concertado porque no fue tan tranquilo. Había en los militares, había radicales, había otros que no eran tan radicales, entonces eso fue más o menos negociado para no haber grandes consecuencias. Y uno de los problemas que se juzgaron fueron a juicio 2 o 3, pero de los más pequeñitos, o sea, que no
los que torturaban, porque por ejemplo los jueces que condenaron gente a 10 años, 15 años sin... O sea, nadie fue juzgado. Y algunos, como dije, fueron jubilados, medallados, condecorados por buenos servicios a la nación. Es más, hace tampoco miraron lo que pasó, que se le iba a dar el por uno. O sea, esto como que sabemos que mucho mundo no se duele. Siempre está despierto. Y eso sí lo sabe. O sea que hay ¿Más preguntas? Acá. No, sobre la obra, quería saber, digamos, cuánto tiempo les llevó la construcción de la obra hasta el estreno. Alzheimer ya me... No, fueron como... O sea, de ensayos hubo un tiempo, fueron como 2 meses y medio, y hubo como unos 3 meses y medio para documentar. Lo que pasa es que ese trabajo también estaba facilitado porque teníamos el programa de radio y el libro. Entonces, parte del trabajo estaba hecho. Como pensan en hacer la obra, ¿no? Digamos, como la sociedad no hablaba del tema y era algo medio distinto. En algún momento se sentían incómodos en hacerlo, no sé, algún sentimiento previo a presentar la obra. ¿Nosotros? Sí. No, bueno, yo tuve, porque murió, un amigo mío que tuve 19 años, que pasó por todas las culturas, se llamaba João Honrado, que creo que fue de los que, lo que tuve más tiempo fueron 21 creo, pero yo creo que tuve 18, 19, entonces bueno, me contaba muchas veces lo que había pasado, pero hasta ahí no había decidido hacer la obra, pero sabía que casi siempre tenía como idea hacer algo por ahí, pero no... Y un día fui a tomar café por la mañana en un parque que queda un poco lejos de la ciudad y escuché el programa de radio. Y ahí sí, porque escuchar con la voz de las personas, aquello es de una violencia. Yo me quedé en el coche llorando y no tengo una buena imagen allá en la ciudad, un loco Antonio. Pero ahí creo que que murió de su mano, ahora sí, fue de eso, porque estuve ahí en el coche, no sé, 1 hora hasta que el programa terminó, porque era escuchar aquello además ya todo tiene una edad muy adelantada y te hablan a veces con una naturalidad, con una que es impresionante, o sea, sin parece que está hablando de algo tan sencillo y eso creo que todavía es más cruel de escuchar, porque no hay como nosotros, hay algo siempre muy curioso que casi todos dicen, no, pero yo no pasé nada. Hubo gente que, eso sí, que pasaron cosas tremendas. No hay casi ningún que diga, a mí me fue terrible, claro, pero, o yo fui de los que más sufrió. No, todos dicen, no, pero hubo gente que sufrió mucho más de que yo. Entonces ahí sí fue cuando decidí hablar con el director y proponerle el trabajo. Una preguntita. Ustedes están diciendo que algunos fueron juzgados, otros no, como que esto se habló, no se habló. Yo quiero saber cómo quedó la sociedad, cómo lo tomó, si actualmente está como divididos, enemistados, si pudieron pararse a partir de esto. ¿Cómo es la sociedad portuguesa en sí, en realidad? A partir de este hecho, digo, ¿no? ¿Cómo se han constituido? ¿Cómo son ellos? Yo creo que el portugués es muy pacífico. Hizo una reproducción con Caravelas y tiene muy poca memoria. O sea,
humano es. Ya pasaron 40 años ahora, pero no hubo como 3 años, 3, 4 años más conturbados. Incluso hubo alguna lucha armada después de la revolución. Porque claro, pasados 2 años, o sea, la revolución fue una revolución de izquierda, pero pasados 2 años la derecha estaba en el gobierno, o sea, y la política era de derecha, o sea, y las gran familias que habían ido para Brasil regresaron pasados 2 años. O sea, entonces, pero no fue, quitando esos 2, 3 años más conturbados, ya después se asumió. Ustedes no tuvieron desapariciones de esas personas. No, desaparecido. No, yo iba a hablar de eso hace poco y después me olvidé. Es que ellos eran muy, no encuentro la palabra en español, pero tenían una preocupación, mira la crueldad, que era tener un médico que asistía a la tortura para ver hasta dónde el preso resistía para no morir. O sea, claro, mira, hasta ahí. Déjalo ahora tranquilo un día para que se recupere. Incluso tiene mucha preocupación de no producir fracturas, o sea, darle, y era, o sea, había un médico, imaginen, que acompañaba el proceso de tortura para que la gente a veces, yo me imagino que lo mejor sería ya, máteme, y no, hasta ahí él puede resistir o un poquito más, ya, ahora vamos a... Sí, yo quería saber cómo era que surge el proyecto de la radio de recuperar estos testimonios, de ponerlos, digamos, a la escucha del público. ¿Cómo surge como proyecto, la iniciativa? ¿Cómo es la historia de la red? Es que hay periodistas muy buenos también. Hay muchos muy malos que se preocupan con si la señora actriz lleva, no sé qué, se casó, se no casó, que tenía un vestido muy negro, el otro muy rosa. Claro. Pero hay periodistas buenos. Y esta periodista, Ana Araña, que es una gran periodista, después de este programa hice otro programa también muy bueno sobre las vidas clandestinas, que nosotros queremos hacer una trilogía, que es esta obra, una otra sobre vidas clandestinas y después la última sobre... Espera que haga el tercer programa de radio, hacia la tercera. No, sobre la guerra colonial, que no haya, pero queremos hacer esos 3 trabajos, el 2018 uno y después 2019. Antes de eso, ya me estoy invitando a venir acá después en 2018, 2019. No, allá no, de juzgarnos. Y tampoco que se hable de redes sociales o de políticos. Se habla, pero los medios de comunicación, claro, están controlados por 2 empresas. Hay 2 grandes empresas de comunicación social. Entonces, esto no es un asunto que interesa, eso no vende, eso no... Y después la segunda es si no tiene pensado decidir cómo sigue su gira a la boca. Nosotros, bueno, en Argentina terminamos mañana. Nosotros tuvimos 2 veces en La Habana, 2 veces en Colombia, en República Dominicana. Estuvimos acá en tres arrochos, un festival. El año pasado tuvimos en 2 o 13 ciudades de Brasil, que también fue muy duro porque la dictadura de Brasil terminó mucho después de la nuestra, y bueno, fue una dictadura también terrible. Ahora tenemos México en diciembre, Costa Rica, Honduras, Nicaragua en
noviembre, diciembre. Bueno, y ahí estamos para... Yo también en Buenos Aires tenía una obra, que no puedo dar el nombre, que también hablaba de esto y hablaba de los militantes políticos que han secuestrado a él. Muy interesante que está bueno que se pueda hacer un poco de obra para poder... Yo la manzana de la luz y la revolución estaba ahí. ¿Y cuándo fue? Y hace 5 años. Sí, no, la estoy buscando recién en el siguiente. Pero pienso que para Brasil es muy importante esto porque tiene consecuencias de su familia que se va a buscar por el tema de la relación es importante cierran los migrantes. Sí, y además muchos de los agentes y de los gobernantes fueron para Brasil. Pero llegamos en una altura muy curiosa, porque llegamos con el impeachment de Dilma. Y en Belo Horizonte terminamos la obra, hablamos un rato, pero ya después vinieron a decir, mira, hay un señor que quiere hablar con ustedes. Fuimos, me dicen, no, yo estoy muy sorprendido, porque yo soy músico y como usted en 15 días, porque la votación había sido 15 días atrás, y como usted de una manera tan rápida montaron una obra. Está hablando. Pero de una manera rápida, no, nosotros llevamos como 2 meses. No, pero el impeachment fue hace 15 días, la votación. Ah, no, eso que yo pensé que eso era una reacción ya a lo que podía pasar ahora con el impeachment, no sé qué. No, pero en Brasil funcionó muy bien. Me sorprendió muchísimo la reacción del público. Y bueno, después de eso que estamos hablando, se sentía que la gente tenía necesidad de hablar. Además, no pocas veces hubo gente en el público que había pasado por eso. Claro, o primos, hermanos, padres. Sí. Yo fui 5 años en Brasil, en Río, y ahí me cierra en tener contacto con portugueses que estaban viviendo, se habían radicado, pero tendría que ver en qué época, porque tendría que ver con esa... Bueno, podía haber de los dos, claro, de los que salían por la dictadura y los otros que salieron por la democracia. Me pasó con nosotros con los españoles, Claro. también. Bueno. Sí, también a mí